Es agradable conocer a todos los pastores, seminaristas y congregaciones de todo el mundo que asisten al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Soy el presentador de hoy, Kang Chang-hun. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que han venido siguiendo el seminario en línea de Shincheonji. El seminario de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, se está transmitiendo en varios idiomas alrededor del mundo. A través de este seminario, los creyentes recibirán las palabras de la profecía del Apocalipsis escritas en la Biblia y su cumplimiento, cosas que todos los creyentes deben conocer. Espero que pase un tiempo precioso, lleno de gracia y percepción al recibir este testimonio. Oraremos para iniciar el seminario de hoy. Gracias Dios Creador Padre por permitirnos el día de hoy recibir el seminario en línea del testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, para que todos los pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo puedan recibir el testimonio de esta última obra que Dios ha cumplido. En cada era, Dios ha entregado la palabra al mundo a través de un pastor elegido. Y ahora se ha cumplido el Apocalipsis y se han revelado todos los hechos. Gracias una vez más por permitir que se testifique claramente todos los hechos que el líder de la Asamblea de la Iglesia de Shincheonji de Jesucristo, el Templo del Tabernáculo de Testimonio, Man Hee-lee, vio y escuchó en el lugar de los hechos. Como Dios Padre, usted escribió en la Biblia: aquellos que tienen oídos, que escuchen lo que la Biblia dice a las iglesias. Es en este momento que le pedimos que por favor dé oídos para oír, corazones para entender y ojos para ver a los pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que están participando, de modo que todos podamos ser guiados juntos en la última obra de Dios. Le pedimos que esté con nosotros desde principio a fin y oramos todo esto en el nombre de Jesús, que es vida. Amén. Nos gustaría informarle que este seminario en línea se realiza en estricto cumplimiento de las normas de cuarentena y distanciamiento social. Espero que perciba las palabras del testimonio de la profecía y que sea un tiempo invaluable al ver la explicación certera de la palabra. Las palabras de Apocalipsis 19 van a ser predicadas por el líder de la tribu de Santiago de la región de Seúl. A todos los pastores, creyentes y toda la familia de la aldea global que están participando en el seminario del testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, saludos. Primeramente, les deseo en el nombre de Jesús que la gran gracia de Dios y el amor esté con cada uno de ustedes. Yo soy Yu Young-ju, líder de la tribu de Jacobo, elegido en el nombre del discípulo Jacobo. Todos han aprendido bien la palabra de Apocalipsis 18 de la lección anterior. Hoy en este tiempo voy a testificar sobre la palabra de Apocalipsis capítulo 19 y su realidad, el cumplimiento físico de acuerdo a la palabra. Les deseo que puedan abrir grandes sus corazones, entender la palabra que se testifica, grabarlo en el corazón para poder cumplir con nuestro deseo del reino de los cielos y la vida eterna. El título de Apocalipsis capítulo 19 es Las bodas del Cordero de Espíritu y Carne. El lugar de los hechos es la
casa de las bodas del Cordero. Y el lugar donde se cumple es en el templo del tabernáculo del testimonio en Apocalipsis capítulo 15. El tiempo de su cumplimiento es después del juicio de la ramera de Babilonia, el reino de demonios. Apocalipsis 18 y 19 son palabras contrastes. Apocalipsis capítulo 18, como lo han aprendido anteriormente, es palabra que anuncia el casamiento con el diablo. Y Apocalipsis 19, que aprenderán hoy, es palabra que anuncia el casamiento con Jesús. En el Apocalipsis hemos visto los capítulos contrastes. Apocalipsis 6 y 7 son palabras contrastes. Y también Apocalipsis 13 y 14 son contenidos contrastes. La palabra de Apocalipsis 19 que vamos a aprender hoy es: después de apresar a mis toros y animales engordados, en Apocalipsis 16, 17, 18, se abren las bodas del Cordero, donde se reúnen a las aves del cielo y los invitados para saciarse. Ahora vamos a leer versículos 1 al 6 de la referencia principal. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. La palabra de versículos 1 al 6 da a conocer sobre la gracia y la honra que dan a gran multitud en espíritu y carne. Primeramente, dice: después de esto oí. Aquí yo, el que oye, en tiempo de ver y registrar el Apocalipsis a través de la visión aproximadamente 2000 años antes, fue Juan, el discípulo de Jesús. Y hoy en día, en la era de testificar la realidad cumplida del Apocalipsis, debemos entender claramente que es el nuevo Juan. En el comienzo dice: después de esto. Aquí, después de esto, es palabra que introduce y anuncia lo que sucedió en el capítulo anterior en Apocalipsis 18. Esto marca un tiempo importante de que el evento de Apocalipsis 18 debe suceder para que los eventos de Apocalipsis 19 tomen su lugar. El evento de Apocalipsis 18 fue sobre el juicio de la ramera de Babilonia, el reino de demonios, y el fin del casamiento con el diablo. Esto lo han aprendido bien a través de la lección anterior. Después de esto, se da a conocer que existe una gran multitud en el cielo. La realidad de estas personas son los que han entendido la palabra y los eventos de Apocalipsis y han venido delante de Dios. En Apocalipsis 17, versículo 14, dice que los llamados y elegidos son victoriosos.
Y en Apocalipsis 18, versículo 4, está la voz que dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces, ¿de dónde a dónde deben salir? Son los que han salido de Babilonia, el reino de demonios, al templo del tabernáculo del testimonio, donde está Dios y Jesús. La gran multitud del cielo que han salido frente a Dios están diciendo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La razón por la cual proclaman de esta manera es porque el Cordero Jesús ha peleado y vencido contra el diablo y los ha sacado de Babilonia, el reino de demonios, y los ha salvado. Los que han recibido la salvación están dando la gloria y la honra delante de Dios. La razón por la que el juicio de Dios son verdaderos y justos es porque Dios da el juicio justo según sus obras como registrado en la Biblia. En Juan capítulo 12, versículo 48 dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice que fueron juzgados los muertos y los libros fueron abiertos. De esta manera, fueron juzgados cada uno según sus obras, por lo que el juicio de Dios es verdadero y es justo. También proclaman la gran multitud que Dios Todopoderoso reina. Este es el sonido que anuncia la victoria de Dios, la victoria de los santos y la salvación. Debemos entender nuevamente cuán importante es este evento. Desde el pecado de Adán, por aproximadamente 6,000 años, este mundo fue gobernado por el diablo Satanás. Y en Apocalipsis 18 hemos visto cómo todas las naciones fueron gobernadas por el diablo Satanás. Si hasta Apocalipsis 18 fue la era gobernada por el diablo, hoy en Apocalipsis capítulo 19 se anuncia que nuestro Dios reina y hay salvación. Por lo tanto, el pueblo de Dios debemos desesperadamente esperar y anhelar el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19, ¿correcto? La voz proclama y anuncia que en Apocalipsis capítulo 18 termina el reino de demonios Babilonia y en Apocalipsis 19 comienza la era del reinado de Dios. Ahora leamos desde versículos 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra de versículos 7 al 10
nos da a conocer que han llegado las bodas del Cordero y la fiesta del reino de los cielos. Que han llegado las bodas del Cordero significa que se ha hecho una promesa de no tener relación con otros dioses además de Jesús. Antes de la promesa de las bodas del Cordero, hemos visto que todas las naciones se han casado con el diablo en Apocalipsis capítulo 18 y lo han aprendido bien en la lección anterior. Al escuchar estas palabras, debemos ciertamente comprobar qué relación tiene esta palabra conmigo. Si dice que todas las naciones se han casado con el diablo, ¿cada uno de ustedes están dentro de todas las naciones o fuera de todas las naciones? Si todas las naciones se han casado con el diablo, debemos entender a través de la palabra si yo me he casado con el diablo o no, y ser el que obedece y hace conforme a la voluntad de Dios y ser la familia prudente de Dios. Y dice que su esposa se ha preparado. Primero, miremos sobre el esposo. Hemos examinado varias veces que el Cordero Jesús es el esposo. Y la esposa que se ha preparado es el pastor prometido del Nuevo Testamento, el nuevo Juan, con quien Jesús está. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, son el espíritu y la esposa. Jesús, quien es el espíritu, está en la posición del esposo. Y el nuevo Juan, quien está con Jesús, es carne en la posición de la esposa. El casamiento espiritual se refiere a la unión del esposo, el espíritu, y la esposa, la carne. Como dice en Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20, te desposaré conmigo. Esa es la misma lógica. Una vez más, el casamiento espiritual es la unión de los espíritus, los esposos, con la carne, la esposa. Esto es a lo que se llama el casamiento espiritual en la Biblia. Ahora, examinemos más en detalles sobre las bodas del Cordero. En Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, está registrado la parábola de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí, el rey es Dios y el hijo, Jesús. Dios anunció en parábolas que habrá una fiesta de bodas para su hijo Jesús. Después de abrir la fiesta de bodas, envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas está registrado que estos no quisieron venir. Ahora pensemos, ¿por qué no querrán venir si son invitados a la fiesta de bodas de Jesús? A través de la Biblia, debemos examinar mi estado de vida de fe, entender y seamos nosotros los que participan en la fiesta de bodas del Cordero. Ahora, porque no quieren venir, Dios ha preparado a mis toros, a los toros de Dios y animales engordados, y todo está dispuesto para las bodas. Esto nos da a conocer en versículo 4 de Mateo capítulo 22. Aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante.
Es palabra que introduce y anuncia una señal muy importante mediante el cual podemos encontrar la casa de la cena de bodas del Cordero. Estos son los toros de Dios y animales engordados. No serán toros y animales literales que se apresan para la fiesta del reino de los cielos, ¿verdad? Aquí toros, como en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 10, se refieren al obrero de Dios, es decir, el pastor de Dios, llamado como toro o buey. De esta manera, toros de Dios, en el cumplimiento, son los apóstatas, pastores que eran de Dios, pero que han dejado a Dios. Y los animales engordados, en el cumplimiento, son los destructores que han devorado y destruido al pueblo de Dios como las ovejas. Deseando entrar a las bodas del Cordero, si desconocemos qué son los toros de Dios y qué son los animales engordados, no podremos encontrar la fiesta de bodas del Cordero. ¿No es así? A través de la palabra de testimonio del Apocalipsis, les deseo que puedan encontrar a los toros de Dios y animales engordados y ser la familia de Dios capaz de participar en la fiesta de bodas del Cordero. Y la casa de la fiesta de bodas, el lugar de su cumplimiento, es el templo del tabernáculo del testimonio en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, donde está Dios y Jesús. Ahora, examinemos a través de la Biblia lo que necesitamos preparar para entrar a la fiesta de bodas. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, nos anuncia por parábolas que debemos preparar la lámpara y el aceite. Están las 10 vírgenes que están esperando a recibir el esposo. Las vírgenes prudentes han preparado la lámpara y el aceite y han recibido al esposo. Sin embargo, las insensatas que no tenían el aceite son echados a las tinieblas de afuera. Todos conocen qué es esta lámpara y este aceite y han preparado suficientemente la lámpara y el aceite. Examinemos la realidad bíblica sobre esta lámpara y aceite. En Salmos 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es la palabra de la Biblia. Y el aceite, en el tabernáculo de Moisés, se usó el aceite de oliva para alumbrar la lámpara, como lo vemos en Levíticos capítulo 24, versículos 1 al 2. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, se introduce al testigo como el olivo. Por lo tanto, la realidad del aceite de oliva es la palabra del testimonio del testigo. Y este aceite es la palabra de Apocalipsis y la palabra que testifica el cumplimiento físico conforme al Apocalipsis. Y en Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14, nos da a conocer que debemos preparar el vestido de boda. Hay muchos llamados a la fiesta de bodas, pero hay quien no está vestido de boda, quien es echado en las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y el crujir de dientes. El vestido de boda, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos.
Según la palabra de Apocalipsis capítulo 18, el pueblo de todas las naciones se han casado con el diablo y se han corrompido a la imagen del diablo. Y con una vida de fe corrompida, jamás puede entrar a la fiesta de bodas del Cordero, el reino de los cielos. Como dice en la palabra de Apocalipsis capítulo 22, debemos lavar la ropa de nuestro corazón limpio con la palabra de agua de vida resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero para poder entrar a la fiesta de bodas del Cordero. Para resumirlo una vez más, se necesita preparar lámpara, aceite y vestido de boda para entrar a la fiesta de bodas. En Mateo capítulo 22, versículo 14, registra que muchos son llamados a la fiesta de bodas del Cordero, sin embargo, son pocos los escogidos. ¿No es esta una palabra que nos da mucho temor? De esta manera, a través de la palabra de testimonio del Apocalipsis, se está anunciando en todo el mundo que ha llegado las fiestas de bodas del Cordero. Esta palabra de testimonio es la noticia que les está invitando a la fiesta de bodas del Cordero. Y oyendo de esta invitación, ¿qué persona será usted? ¿El que no quiere venir? ¿O el que toman a los siervos, los afrentan y los matan? ¿Desea en verdad ser el que persigue e insulta a los que están invitando a las fiestas de bodas del Cordero? Les deseo que puedan aceptar esta invitación, ser elegidos y como familia del reino de los cielos participen generosamente en el banquete de las bodas del Cordero, el reino de los cielos. Examinemos sobre el espíritu y la carne que han recibido el testimonio de Jesús. El ángel está mostrando a Juan todos los eventos del Apocalipsis que Jesús cumplió. Y el ángel es el espíritu de profecía. Por lo que podemos saber que el ángel, el espíritu que habla en nombre de Jesús, es el mensajero en espíritu. Y todo esto se ha mostrado al pastor prometido del Nuevo Testamento, el nuevo Juan. Por lo que el nuevo Juan que ha visto y oído del ángel es el pastor prometido que está con Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y en Apocalipsis 22, versículo 16, está claramente prometido que enviará al mensajero de Jesús a las iglesias para dar testimonio de todo el Apocalipsis. Por lo tanto, el ángel es el espíritu que habla en nombre de Jesús y el nuevo Juan, el pastor prometido que está con Jesús, es la carne que habla en nombre de Jesús y testifica todo el cumplimiento del Apocalipsis. Entendamos esto claramente. Ahora leamos la palabra de versículos 11 al 16. Entonces, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De versículos 11 al 16. Se da a conocer sobre el caballo blanco y el jinete y la espada aguda.
Podemos ver que aparece el caballo blanco y el jinete del caballo blanco. Sobre esta palabra, lo han aprendido detalladamente al estudiar Apocalipsis capítulo 6. ¿Recuerda lo que ha estudiado? El jinete del caballo es el espíritu y la carne usada por el espíritu es el caballo. De esta manera, en Apocalipsis capítulo 19, el que monta el caballo blanco, si vemos en versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos muy bien a quién se refiere. El Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús. Y el caballo blanco en la que monta y con el que trabaja Jesús es el nuevo Juan, el pastor prometido del Nuevo Testamento que habla en nombre de Jesús. Jesús está en la posición del jinete y el nuevo Juan, que está con Jesús, es el instrumento que Jesús usa y que trabaja como el caballo. Están los ejércitos celestiales que siguen a Jesús en caballos blancos. Los que montan los caballos blancos son los millares de ejército de los ángeles, y los caballos blancos son los santos que se han unido al vencedor. Así como Jesús toma al nuevo Juan como su caballo y obra, los millares del ejército de los ángeles toman como caballos a los santos que se han unido junto con el vencedor y obran juntos. Y Jesús está vestido de una ropa teñida en sangre. Esto representa el martirio de Jesús, quien derramó su sangre, y la palabra de Dios, que es como la sangre. Y Jesús, con la espada aguda y la vara de hierro, herirá a las naciones. Aquí, la espada aguda y la vara de hierro, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, de la boca de Jesús salía una espada aguda de 2 filos. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, con la vara de hierro regirá a todas las naciones. Por lo tanto, la espada aguda y la vara de hierro representan la palabra de juicio. Ahora examinemos una vez más sobre el ejército de Dios y el ejército del diablo. Está el ejército de Dios y el ejército del diablo. El ejército de Dios, como lo hemos examinado anteriormente, son la unidad de caballos blancos que siguen a Jesús. Que representan a los ejércitos celestiales en espíritu y la carne. Al contrario, el ejército del diablo, como se introdujo en Apocalipsis capítulo 9, son los 200 millones del ejército de los jinetes. Apocalipsis capítulo 9 nos dice que el ejército del diablo está vestido de corazas de fuego, y de su boca salían fuego, humo y azufre, con la que mata la tercera parte de los hombres. Por mucho que se testifica la palabra de verdad, el corazón está tan lleno de maldad que están con corazas que no dejan oír la palabra de Dios. Estos son el ejército del diablo. Escuchando de esta palabra del Apocalipsis, si esta palabra es la verdad, debemos de ser los que creen en esta palabra, ¿no es así? No como el ejército del diablo, que tienen las corazas y que no quieren creer, porque
A través de eso podemos saber la afiliación claramente. En Apocalipsis capítulo 18, este ejército del diablo es llamado el reino de demonios, Babilonia, que ha engañado a todas las naciones. Así que podemos saber cuán fuerte y tanta autoridad que tiene el ejército del diablo. Sin embargo, hoy en Apocalipsis capítulo 19 vemos a los millares de los ejércitos celestiales de la unidad de caballo blanco que pelea y vence contra el ejército del diablo. Así que podemos saber que es un ejército celestial muy poderoso. De esta manera, para luchar y vencer contra el diablo que tiene la autoridad sobre el ejército del diablo y todas las naciones, debemos llevar la guerra a la victoria con armas poderosas y con la fe de que podemos vencer. Incluso en el mundo, se necesita un fuerte entrenamiento y armas para ganar en una guerra. ¿Cuánto más entrenamiento y armas más poderosas se necesitarían en esta guerra espiritual entre el ejército de Dios contra el ejército del diablo? Entendamos enteramente la palabra revelada, la palabra de Apocalipsis que se testifica, y sellemos en el corazón para estar armados completamente y seamos el ejército celestial que siempre pueden pelear y vencer contra el ejército del diablo. En Efesios capítulo 6 dice: vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. De esta manera, estemos vestidos con la armadura de la palabra del Apocalipsis para pelear y vencer contra el diablo. Y así como en Apocalipsis capítulo 20, prender y arrojar al diablo en el abismo y dar toda la gloria eterna de victoria a Dios y a Jesús, como los ejércitos celestiales de caballos blancos especiales de acero. Ahora leamos la palabra de versículos 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De versículos 17 al 21, nos da a conocer la palabra sobre aves del cielo y la carne de la bestia. Primero, en versículo 17, dice que un ángel está en pie en el sol. Que el ángel está en pie en el sol no se refiere al sol en el cielo azul, el sol literal, sino que se refiere al pastor prometido, quien testifica la palabra de vida, palabra de verdad como la luz, que trabaja junto con el pastor prometido. Y que este ángel dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Vamos a examinar a qué se refiere a las aves del cielo. Las aves del cielo no se refieren a aves literales del cielo azul, sino en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice: Espíritu de Dios como paloma. Y Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32,
Una semilla pequeña es sembrada, crece a ser un gran árbol y vienen las aves del cielo a hacer nido en sus ramas. Y este árbol es el árbol del reino de los cielos. Así que la ave que viene al árbol del reino de los cielos podemos saber que es el Espíritu de Dios. Aves del cielo se refieren a los espíritus mártires, porque es la fiesta de bodas del Cordero. Los espíritus mártires están en la posición del esposo y han sido invitados a la boda del Cordero. De esta manera, que las aves del cielo son reunidos a la gran cena de Dios, significa que el ángel está invitando a los espíritus mártires a las bodas del Cordero. Y así como la voluntad de Dios se cumple en el cielo, en la tierra, el ángel en el reino espiritual reúne a los espíritus mártires, y en esta tierra, el pastor prometido del Nuevo Testamento, el vencedor, reúne a los santos en esta tierra a la fiesta de las bodas del Cordero. Y los santos son personas que tienen la carne, el cuerpo físico, están en la posición de la novia. Entendamos esto. Hoy estamos examinando Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero de espíritu y carne. A través de esta palabra que se está testificando, cada uno de ustedes están siendo invitados a la casa de las fiestas de bodas del Cordero. Les deseo que puedan entender esto. Anteriormente, como dice la palabra de Mateo capítulo 22, hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Así que seamos personas que no rechazan a esta invitación a las bodas del Cordero, sino que podamos aceptar la invitación, encontrarnos con Jesús, el esposo, y poder ser partícipes de la fiesta del reino de los cielos eterno y ser la familia prudente de Dios. Y sobre la carne que se va a comer en la casa de las fiestas del Cordero, vamos a examinar. En versículo 18 dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En este versículo, reyes, capitanes, fuertes, caballos, jinetes, se refieren a la organización de los destructores y los apóstatas que han dejado a Dios. Anteriormente hemos visto sobre la fiesta de las bodas del Cordero que hay señales que nos hacen poder encontrar la fiesta de bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Esto fue los toros de Dios y animales engordados. En Mateo capítulo 22, versículo 4, podemos ver esta palabra. De esta manera, los apóstatas y los destructores son la realidad de los toros de Dios y animales engordados, la carne que se come en la fiesta de las bodas del Cordero. Y sobre esta palabra, en Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19, fue prometido de antemano y profetizado. Gog y Magog, que han destruido al pueblo escogido de Israel, son juzgados por Dios, y se prometió que habría una gran fiesta en los montes de Israel, en donde se comerán carne y se beberán sangre. Una palabra de promesa. Y hoy en día, la realidad de esta promesa
se cumple en Apocalipsis capítulo 19. Entendamos esto claramente. Examinemos el significado de comer carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres esclavos, pequeños y grandes. No se refiere a comer carne literal. Esto ya lo hemos entendido suficientemente. Comer la carne significa escuchar la palabra de testimonio que juzga a los apóstatas y los destructores. Escuchar la palabra de testimonio que los apóstatas han recibido el juicio, que los destructores han recibido el juicio. Escuchar esta palabra es comer la carne. En versículo 19 están la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, que son el ejército de parte del diablo. Y el que monta el caballo y su ejército se da a conocer a la unidad de caballo blanco. En Apocalipsis capítulo 19, después de que Dios mismo juzga a la ramera Babilonia con fuego, las tropas de caballos blancos terminaron por completo los restos de Babilonia que seguían a la ramera. A causa de esta guerra, la bestia y el falso profeta fue apresada y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La realidad de esta bestia y el falso profeta es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13. Es decir, el destructor que destruyó el templo del tabernáculo del Dios. Es la realidad de la bestia que subió del mar. Y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13 es la bestia que subió de la tierra, que es la bestia de 666. Y sobre esta palabra lo han aprendido muy bien cuando examinamos capítulo 13. Y en versículo 31, el último versículo, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Saciarse con la carne no se refiere a comer carne física, sino que al escuchar la palabra de testimonio con esta noticia de que los apóstatas y los destructores fueron juzgados, el corazón está satisfecho. A esto se refiere que se saciaron de la carne. Vamos a hacer un resumen de Apocalipsis capítulo 19. La fiesta de bodas, en otras palabras, para poder participar en la fiesta de bodas del Cordero, hay algunas condiciones. Primero, tenemos que encontrar la casa de las fiestas de bodas del Cordero, donde se ha apresado a los apóstatas, toros de Dios y animales engordados, los destructores, ¿no es así? Tenemos que encontrar para poder participar en la fiesta de bodas y poder recibir al esposo, ser las vírgenes prudentes. Además, no porque ya hemos encontrado la casa de las fiestas de bodas vamos a poder entrar, sino que necesitamos preparar 3 cosas: la lámpara, el aceite y la vestimenta de boda. Y es así como vamos a poder entrar y participar en la fiesta del reino de los cielos. Para poder preparar todo esto, ciertamente debemos encontrar al vencedor, el pastor prometido del Nuevo Testamento, para recibir el testimonio de la palabra del Apocalipsis y la realidad de su cumplimiento físico. Por lo tanto, si no encontramos con el pastor prometido del Nuevo Testamento, tampoco podemos preparar la lámpara, el aceite y vestido de boda. Entendamos esto ciertamente.
y encontremos al pastor prometido, el vencedor, el nuevo Juan, para preparar la lámpara, el aceite, vestido de boda, para hacer la familia del reino de los cielos que pueden entrar a la fiesta de bodas. En este momento, muchos pastores de toda la aldea global están firmando memorandos de entendimiento con Shincheonji. Además, están solicitando el enviar currículum para poder enseñar y solicitando a que les enviemos instructores para enseñar en muchos lugares. De verdad, es una obra muy grande de Dios y se está mostrando el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús. A continuación, en la siguiente lección se testificará la palabra de Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, el espíritu y la carne que han participado en las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 participarán en la primera resurrección, en la gloria de la primera resurrección, y van a poder reinar con Cristo por 1000 años. Así que sin falta alguna participemos todos en el testimonio de Apocalipsis capítulo 20 para que podamos ser partícipe de la gloria de la primera resurrección como familia del reino de los cielos. Ahora en este tiempo, toda la aldea global se está uniendo con la palabra revelada del Apocalipsis. Y es una obra nueva que se está ocurriendo y estamos siendo testigos todos nosotros. Así que toda la familia de la aldea global, sepamos que la palabra del Apocalipsis es el alimento verdadero que debemos de comer hoy en día. Y escuchemos de la palabra que se testifica a través del pastor prometido del Nuevo Testamento, el nuevo Juan, el líder de la asamblea, Iman Hee de Shincheonji Iglesia de Jesús. Entendamos y escuchemos la palabra del Apocalipsis y su cumplimiento para poder ser partícipe de la fiesta de bodas del reino de los cielos. Nosotros somos uno dentro de Dios, Jesús y la palabra. We are one. Vamos a orar juntos. Padre Dios, a quien le damos las gracias y gratitud. De esta manera, por permitirnos poder llevar a cabo el seminario del testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, y poder llegar hasta Apocalipsis capítulo 19. A esta gracia y amor le damos las gracias. A través de esta palabra que se ha testificado el día de hoy, por favor permita que todos los pastores y los santos y también la familia de la aldea global puedan entender la palabra preciosa de Dios. Por favor, añádenos con sabiduría y conocimiento y podamos entender, creer, para que podamos participar en la fiesta de bodas del Cordero, como mencionado en Apocalipsis capítulo 19, como vírgenes prudentes, para poder recibir y gozar de la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Que no haya ni un espíritu que no pueda entender o que tenga la coraza y oiga las palabras de esta revelación, pero que no la reconozca, sino que se oponga, persiga o maldiga. Padre Dios, por favor, permita a que todos podamos entender de esta palabra y podamos vivir junto con Dios y Jesús en el reino de los cielos y poder recibir la bendición del reino de los cielos y la vida eterna y ser la familia de Dios. Y todo esto lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el contenido que habla sobre el dragón atrapado en el abismo. Esta es la cadena que atrapa al dragón. ¿No tienen curiosidad por saber qué es esto? ¿Qué es la primera resurrección y quiénes son los que participan de ella? Ahora bien, ¿quisiera participar de la primera resurrección? Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir esta preciosa bendición? Aquellos que hayan hecho buenas obras vendrán a la resurrección de vida, y los que hayan hecho lo malo vendrán a la resurrección del juicio. Ahora, todos los espíritus serán juzgados y divididos para recibir vida eterna o castigo eterno.
¿Ha escuchado y percibido bien la palabra de Apocalipsis 19? Espero en Jesús que así sea y tenga su esperanza en las fiestas de bodas del Cordero y podamos todos ir al lugar de la realidad y recibir la gracia de Dios. En el próximo tiempo, el líder de la tribu de Santiago de Busan testificará de las palabras de Apocalipsis capítulo 20 a la misma hora de hoy, las 10 de la mañana. Espero que puedan participar y percibir la verdadera voluntad de la promesa de Dios. Si tiene alguna pregunta sobre la palabra de hoy o sobre la iglesia Shincheonji y la doctrina, comuníquese con el número del representante de cada región que ve en la pantalla. Terminaremos ofreciendo juntos el Padre Nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto concluimos el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.